Bienvenidos a Mente Abierta. El asedio de Leningrado. De un artículo interesante sobre el sitio de Leningrado de Alexei Kungorov. Analizando un poco más detenidamente la información bastante abierta e incluso conocida, es fácil encontrar cosas tan asombrosas que te dan vueltas la cabeza. Puede haber algunos milagros en Leningrado, en el sitio. Mientras caminas por San Petersburgo, notas que cada casa y cada monumento te recuerda el gran pasado histórico de esta ciudad. Nadie discute el gran y heroico pasado, pero las condiciones en las que la gente común tuvo que hacer esfuerzos inhumanos, morir de hambre y morir, en un examen más detenido, resulta haber sido creado artificialmente. De la historia del sitio de Leningrado sabemos que durante la guerra la ciudad fue objeto de intensos bombardeos y fuego de artillería. En las paredes de las casas de San Petersburgo todavía se pueden ver carteles antiguos que dicen que este lado está a salvo de los bombardeos, y en las fachadas de las casas se pueden ver las marcas de los proyectiles que las golpean. En estas condiciones, los habitantes de Leningrado realizaron hazañas todos los días, trabajaron duro y murieron de hambre lentamente para levantar la moral. En un momento, el departamento político de Leningrado tuvo la idea de glorificar las hazañas inmortales de los habitantes de la ciudad, y en uno de sus periódicos apareció una nota sobre el heroico trabajo de los residentes de Leningrado bajo constante bombardeo. Dio una información de que 148.478 proyectiles cayeron en el territorio de Leningrado. Esta figura se convirtió en el estandarte y durante todos los años de bloqueo quedó fijada en la mente de los historiadores y no pudieron deshacerse de ella. Así se describen los eventos. Los residentes de Leningrado vivían en constante tensión nerviosa. Los bombardeos se sucedían uno tras otro. El 4 de septiembre al 30 de noviembre de 1941, la ciudad fue bombardeada 272 veces por un total de 430 horas. A veces se dejaba a la gente en refugios antiaéreos durante casi un día. El 15 de septiembre de 1941, el bombardeo duró 18 horas y 32 minutos. El 17 de septiembre, 18 horas y 33 minutos. En total, durante el bloqueo, se dispararon alrededor de 150.000 proyectiles contra Leningrado. La potencia de fuego de la artillería alemana que intentó quebrar la resistencia de los defensores de la ciudad sitiada fue muy significativa. La agrupación de artillería alemana en el área de Urinsk, donde la línea del frente estaba más cerca de Leningrado, constaba de 4 regimientos de artillería, armados con cañones de 105 milímetros y 150 milímetros. Posteriormente se lanzaron aquí cañones pesados, con un alcance de 30 a 32 kilómetros. El 15 de septiembre el bombardeo duró 18 horas y ni un cañón, sino toda la artillería del frente disparando. En la catedral de San Isaac incluso se colocó una placa conmemorativa en esta ocasión en honor a la inmortalización del hecho de los proyectiles golpeando la columna de la catedral de San Isaac. Pero una verificación elemental de esta figura muestra que fue tomada del techo y de ninguna manera refleja hechos reales en el momento final de Leningrado. La placa dice: estas son las huellas de uno de los 148.478
proyectos disparados por los fascistas sobre Leningrado entre 1941 y 1944. ¿Se puede probar esto? Si tomamos un arma de calibre largo, de largo alcance, 155, 203 o 203 milímetros, esta pistola hace un disparo en 2 minutos. En una hora esta pistola hace 30 disparos. En una jornada laboral, 240 disparos. La jornada laboral de 8 horas. Recordemos que los soldados alemanes lucharon según el cronograma. No son robots. Tienen que comer y descansar. En 18 horas de disparos continuos, el arma realiza 540 disparos. En 430 horas, 12.900 disparos. En consecuencia, una batería de artillería realiza al mismo tiempo 77.400 disparos y una división de artillería realiza 232.200 disparos en 900 días del asedio. Un arma de ese tipo hace solo 216.000 tiros. La batería de artillería estándar del ejército ruso y el alemán constaba de 6 cañones, una división de artillería, 18 cañones, y tales divisiones en el frente del ejército alemán eran lo suficientemente numerosas. Todas las ciudades después de la guerra estaban en ruinas. Por lo tanto, al verificar la información dada por escrito por los historiadores, podemos concluir que los proyectiles caídos fueron mucho más numerosos, como lo confirma la destrucción de Leningrado. La repetición constante de este hecho por parte de los historiadores muestra su incapacidad o falta de voluntad para alejarse del mito establecido. El segundo hecho que resulta muy alarmante en la descripción del sitio de Leningrado es el total incumplimiento de la ley de conservación de materia y la energía. El tercer hecho es el juego de obsequio constante por parte de las tropas alemanas. Empecemos con el sorteo. Von Leip, comandante del ejército del norte, era un comandante competente y experimentado. Tenía hasta 40 divisiones, incluidas las divisiones de tanques, bajo su mando. El frente a Leningrado tenía 70 kilómetros de largo. La densidad de las tropas fue hasta de 2 a 5 kilómetros por división en la dirección de asalto principal. Solo los historiadores que no saben nada sobre asuntos militares podrían hablar sobre el hecho de que en tales condiciones no pudo tomar la ciudad. Hemos visto repetidamente en largometrajes sobre la defensa de Leningrado cómo los petroleros alemanes ingresan a los suburbios, aplastan y disparan el tranvía. El frente se rompió y no había nadie delante de ellos. En sus memorias, von Leip y muchos otros comandantes del ejército alemán afirmaron que tenían prohibido tomar la ciudad, dadas las órdenes de retirarse de las posiciones ventajosas. Otro punto. Se sabe que la planta de Kirov funcionó durante todo el bloqueo. El segundo hecho también es conocido. Estaba a 3 kilómetros de la línea del frente. Para las personas que no sirvieron en el ejército, diría que una bala de rifle Mosin puede volar a tal distancia si disparas en la dirección correcta. No estoy diciendo lo mismo sobre las artillerías, armas de mayor calibre. Los habitantes fueron evacuados del área de la fábrica de Kirov, pero la fábrica continuó operando bajo las narices del comando alemán y no fue destruida, aunque un teniente artillero con una batería no del mayor calibre, con suficiente munición, y si la tarea se configuró correctamente, podría haber completado esta tarea. Ahora hablemos sobre los mitos históricos y la realidad. La planta de Kirov produjo diferentes productos: tanques KV-1, vehículos autopropulsados Saús 152. En 1943 dominaron la producción de tanques y S-1
e IS-2. De las fotos publicadas en internet, podemos imaginar la escala de producción de tanques, una producción grande y en serie. Además de la planta de Kirov, las otras plantas de Leningrado también estaban funcionando, produciendo proyectiles y otros productos militares. Ahí en las imágenes vemos el KB-1, el IS-2, el Su-152, la escala de producción. Desde la primavera de 1942 se reanudó el tráfico de tranvías en Leningrado. Esto es solo una pequeña parte de la realidad, muy diferente de los mitos históricos escritos por historiadores profesionales. Una de las preguntas que ningún historiador puede responder es de dónde sacaban la energía eléctrica en la cantidad adecuada, pues la ley básica de la física establece que la energía no surge de la nada y no desaparece, y traducido al lenguaje cotidiano suena así: ¿cuánta energía se produjo? ¿Tanta energía se gastó y no más? Hay estándares en horas, hombre y unidades de energía consumida por unidad de producción, ya sea un caparazón o un tanque, y estos estándares no son insignificantes. Sobre la base de las normas de la época, una cierta cantidad de recursos y materiales se distribuyó entre las fábricas sin ningún exceso, de acuerdo con los planes y objetivos. Sobre la base de distribución se crearon existencias mínimas de materias primas, herramientas y productos terminados en las fábricas, proporcionando un funcionamiento ininterrumpido de las plantas, normalmente durante 2 semanas, con menos frecuencia durante un mes, con un suministro constante de los recursos necesarios, de acuerdo con a la extracción de producción y envío de productos terminados bajo las condiciones de bloqueo de una sola unidad, ciudad. No existen tales reservas estratégicas de combustible, materias primas, medios materiales y energía capaces de satisfacer las necesidades de la ciudad, o al menos de la industria. Durante más de 3 meses, la austeridad en energía y alimentos puede estirar las reservas, pero para ahorrar energía se requiere detener la producción, el principal consumidor de energía, y esto no sucedió. Las plantas en Leningrado no se detuvieron ni un día. Uno puede estar de acuerdo con la suposición de que parte del carbón para la producción de energía se tomó de la flota, pero la base principal de la flota era Tallin y fue capturada. Las centrales térmicas consumen muchas veces más carbón que cualquier barco, y veamos qué escriben los historiadores y los cronistas al respecto. Con particular ferocidad, los pilotos alemanes atacaron las plantas y fábricas de Leningrado, como Kirov, Izhora, Elektroshila y Bolshevik. Además había escasez de materias primas, herramientas, suministros. Hacía un frío insoportable en los talleres y tocar el material hacía que las manos se estremecieran. Muchos trabajadores de producción realizaban su trabajo sentados, ya que era imposible estar de pie durante 10 o 12 horas. Debido a la paralización de casi todas las centrales, algunas máquinas tuvieron que ser puestas en marcha manualmente, lo que aumentó la jornada laboral. A menudo algunos de los trabajadores pasaban la noche en el taller, ahorrando tiempo para pedidos urgentes. Como resultado de tal actividad laboral desinteresada, en la segunda mitad de 1941, el ejército en funciones recibió de Leningrado 3 millones de proyectiles y minas
cañones de regimiento y antitanques, 713 tanques, 480 vehículos blindados, 58 trenes blindados y vehículos blindados. Los trabajadores de Leningrado también ayudaron a las otras secciones del frente soviético alemán en el otoño de 1941 durante las feroces batallas por Moscú. La ciudad del Neva envió a las tropas del frente occidental más de 1000 piezas de artillería y morteros, así como una cantidad significativa de otras armas. En circunstancias difíciles, en el otoño de 1941, la tarea principal de los trabajadores de la ciudad sitiada era abastecer al frente con armas, municiones, equipos y uniformes. A pesar de la evacuación de varias empresas, la capacidad de la industria de Leningrado siguió siendo significativa. En septiembre de 1941, las empresas de la ciudad produjeron más de 1000 cañones de 76 milímetros, más de 2000 morteros, cientos de armas antitanques y ametralladoras. El hecho permanece. El número de productos fabricados ha sido contado y anunciado. No se puede discutir el hecho. Ahora pensemos un poco en lo que escribieron los historiadores. Hay un primer problema sobre la forma de entrega de la ciudad sitiada a un ejército operativo. En su mayor parte cerca de Moscú, 713 tanques, 3000 armas, millones de proyectiles y lo más importante, 58 trenes blindados. Todo esto es posible sacar solo por rieles y se requieren no menos de 100 escalones porque los tanques y los trenes blindados no se transportan en barcos. Tales barcos transportadores aún no existían. El segundo tema. Se habla de producción en masa y está sitiado. Solo los analfabetos pueden contar historias sobre cómo se puede producir algo sin materias primas y más aún sin herramientas. Un ejemplo de adaptación a la producción en condiciones de escasez de material es este obús autopropulsado, y es un producto de pieza para las necesidades de defensa de Leningrado, además de los tanques, 713 producidos, ya que están montando sobre un casco de tanque con motor, orugas y blindaje. Todo esto apunta a un suministro constante de materiales y materias primas necesarias. Después de todo, la ciudad bloqueada de Leningrado, ahí no había minas de carbón, mineral de hierro y otros depósitos para abastecer a la industria de carbón, acero, coque, fundentes y otros materiales. Los historiadores afirman que las máquinas se giraron a mano. Esto es solo una conjetura de personas técnicamente analfabetas. Intenta girar a mano y rectificar una pieza de trabajo de metal en una máquina herramienta con un accionamiento de 3 a 10 kilowatts, y estos son los accionamientos de máquinas industriales de taladro y torneado. Inmediatamente te darás cuenta de que esta es la ficción más común. Las manos no solo no pueden proporcionar la velocidad de rotación necesaria, ni siquiera pueden girar una máquina herramienta de este tipo. Los historiadores también argumentan que la razón principal del aumento de la jornada laboral no fue el heroico afán de darlo todo por la victoria común, sino la falta de electricidad. De las obras de los historiadores. En otoño y el invierno de 1941-42, la artillería soviética luchó en condiciones extremadamente difíciles. Faltaban municiones, medios de reconocimiento de artillería, aviación correctiva. El alcance de las armas soviéticas al principio era inferior al alemán, por lo que hasta la primavera de 1942 la resistencia contra la artillería enemiga tuvo un carácter defensivo. Aunque los tanques de represalia de la artillería soviética debilitaron el poder de combate del enemigo, aún así,
es interesante. Ellos mismos no tenían suficientes proyectiles o enviaron 3 millones de proyectiles al ejército. ¿Por qué? No tuvieron problemas en el bloqueo. ¿Y cómo aumentaron el alcance de las armas? ¿Acercaron las armas? Probablemente. Este es otro ejemplo no solo de presentación analfabeta y malentendido de la información, sino de una completa falsificación. El alcance del arma en sí no aumenta ni disminuye y originalmente se estableció según los parámetros del diseño. Los historiadores deberían haber indicado que se diseñaron, fabricaron, probaron y aceptaron para el servicio nuevas armas con mayor alcance. Parece que los historiadores escribieron con la esperanza de que nadie lo leyera o lo analizara. Hablando de la producción de electricidad, había 5 plantas de energía térmica en el territorio de Leningrado. Eran parte del sistema de energía de Oblast de Leningrado. Los especialistas en energía escriben sobre este momento de la siguiente manera. Bloqueo energético. Después de que se cerró el sitio alrededor de Leningrado el 8 de septiembre de 1941, la ciudad quedó aislada de todas las centrales eléctricas fuera de la ciudad, las que les suministraban energía. Muchas subestaciones y líneas eléctricas fueron destruidas. En Leningrado solo estaban en funcionamiento 5 centrales térmicas, pero incluso allí, debido a la falta de combustible, la generación de energía se redujo drásticamente, lo que fue suficiente solo para hospitales, panaderías y edificios gubernamentales relacionados con el frente, transferencia de energía de la central hidroeléctrica Volkhov, cuyo equipo básico en octubre de 1941 fue desmantelado y transportado a los Urales y Asia Central. En la estación permanecieron en funcionamiento 2 unidades hidroeléctricas auxiliares de 1000 kilowatts, trabajando para el cruce ferroviario Volskovstroy y unidades militares. El trabajo de las plantas de defensa se paralizó. Los tranvías, trolebuses se detuvieron. El sistema de suministro de agua dejó de funcionar. Muchos ingenieros eléctricos fueron al frente y el resto continuó trabajando en duras condiciones de hambre y frío, generando la mayor cantidad de electricidad posible. Comenzó el bloqueo energético de Leningrado. El día más duro de la industria energética de Leningrado fue el 25 de enero de 1942. Solo funcionó una estación en todo el sistema energético con una carga de solo 3000 kilowatts. Comentando un poco el artículo. A partir de septiembre de 1941 se redujo la producción de energía eléctrica debido al régimen de extrema austeridad. Para enero de 1942 la ciudad se había quedado sin carbón. Las centrales térmicas prácticamente se habían parado y solo se producían 3000 kilowatts. Al mismo tiempo, la estación hidroeléctrica Volkhov generó 2000 kilowatts, es decir, unos 2 megavatios, y esto fue suficiente solo para el cruce ferroviario y las unidades militares. Presta atención a la cifra: 2 megavatios es muy poco en la escala de la ciudad. Durante la Gran Guerra Patriótica, cuando la mayoría de las centrales eléctricas de la sitiada Leningrado no podían funcionar por falta de combustible, en el invierno de 1941-42, la caldera número 3 en la central eléctrica de Krasny Oktyabr se convirtió para quemar turba molida que estaba disponible en las empresas de turba del área de Sebelonsk. La puesta en marcha de esta unidad permitió aumentar la carga de la central para 21 a 22 mil kilowatts. De los 23 a 24 mil kilowatts generados por el sistema. Es decir, se anuncia la cifra final. Todo el sistema, más precisamente una central térmica de turba, producía unos 24.000 kilovatios hasta el final de la guerra. La cifra solo parece grande, pero por ejemplo,
Se puede citar que esta energía no es suficiente para que una ciudad, como por ejemplo Grodno con 338.000 habitantes, hierva las tareas eléctricas de las teteras al mismo tiempo. En Leningrado, desde la primavera de 1942 había 6 rutas de tranvía. Para proporcionar este consumo de energía se requieren 3,6 mil kilovatios de electricidad, 3,6 megabytes. De modo que cada ruta tiene 20 tranvías con un total de 120 en total, con una potencia de motor supuesta de 30 kilovatios. Por ejemplo, los tranvías modernos tienen una potencia de 200 kilovatios. Sobre los materiales y la producción podemos discutir mucha historia, pero el hecho es que los proyectiles, morteros, cañones y tanques están hechos de hierro o tipos especiales de acero. Este es conocido por ser un material duro, mecanizado principalmente por presión, ya sea con un martillo o un cincel. Requiere mucho esfuerzo, principalmente mecánico, especialmente la producción en masa. Soldar armaduras de tanques requiere una gran cantidad de electricidad. No es como soldar la carrocería de un automóvil con estaño. Las máquinas de soldadura industrial tienen una capacidad de hasta 40 gigavatios. Queda por lograr un equilibrio en la energía eléctrica con la potencia restante, 20 megavatios. Se necesita alimentar las plantas de producción, y es decir, decenas de miles de máquinas de 3 a 10 kilovatios. Cada una se fabrican millones de carcasas, pernos, casquillos, chavetas, ejes, etc. Y esto si hay 10.000 máquinas en todas las fábricas. Docenas de máquinas, herramienta para la producción de cañones de armas, tornos de gran tamaño y máquinas cortadoras de tornillos. Trenes de laminación, no se pueden tener placas de blindaje sin él. Muchas unidades de soldadura industrial, después de todo, produjeron 713 unidades de tanques en medio año, 5 tanques por día. El tanque no se soldó durante un día. Si asumimos que una unidad de soldadura suelda un tanque durante 3 días, se requieren 15 unidades de soldadura con una capacidad total de 600 kilovatios. Y como resultado de cálculos elementales, obtenemos que nos falta mucha energía restante, unos 20 megavatios, y necesitamos dar luz a los comités regionales y municipales del partido, el consejo regional, el ayuntamiento, la oficina, hospitales, etc. Queda por resumir el equilibrio de los alimentos, la demanda de alimentos de la ciudad, 2.544.000 habitantes de la ciudad, sin fuerzas, flota y habitantes del oblast dentro del asedio, 1,5 kilogramos de alimentos diarios, 500 gramos de galletas, 1 kilogramo de verduras y cereales, ración general del ejército, 3.800 toneladas de víveres diarias, 63 vagones modernos. Recuerden, sin tener en cuenta el número de tropas y marina y habitantes del oblast. La cuenta secundaria de alimentos realizada el 10 y 11 de septiembre mostró que Leningrado tenía suministro de granos, harina y galletas para 35 días, cereales y pasta para 30 días, carne y productos cárnicos para 33 días, grasas para 45 días, azúcar y confitería para 60 días. Para noviembre todo debía estar terminado, y eso con la cuenta de la mitad del consumo. Para aliviar la situación alimentaria en Leningrado, se asignaron aviones de transporte para transportar por aire los cargamentos, las entregas de alimentos, junto con un grupo aéreo especial creado a fines de junio de 1941 para servir al frente norte. Fueron manejados por el Grupo de Aviación del Propósito de Moscú, formado por 30 tripulantes de la aviación civil de Moscú. De septiembre a diciembre de 1941, los heroicos esfuerzos de los pilotos soviéticos entregaron más de 6.000 toneladas de carga a la ciudad sitiada
incluidas 4.325 toneladas de alimentos ricos en calorías y 1.660 toneladas de municiones y armas. En 3 meses trajeron alimentos para todos 2 días. No está claro por qué se trajeron municiones si en Leningrado se produjo y se transportó al continente. Totalmente hasta el final de la navegación en 1941 se entregaron 60.000 toneladas de varios cargamentos a la ciudad sitiada por agua, incluidas 45.000 toneladas de alimento de Wikipedia para 20 días más de alimentos. En total, la carretera de hielo funcionó hasta el 24 de abril, 152 días. Durante el primer invierno del bloqueo, durante ese tiempo se transportaron 361.109 toneladas de mercancías diversas, incluidas 262.419 toneladas de alimentos. Es decir, se transportaron menos de 2.000 toneladas de alimentos por día, menos que la demanda diaria de la ciudad. La necesidad de alimentos quedó resuelta tras la muerte de casi 1 millón de personas por inanición y la evacuación de otros 1.300.000 refugiados durante todo el tiempo del camino de la vida. Como conclusión, para noviembre, no solo el carbón estaba a punto de agotarse, lo que sucedió, sino que también todas las materias primas y los suministros de alimentos. Mediante medidas de austeridad, estos suministros se estiraron hasta enero. La entrega por el camino de la vida en automóviles con una capacidad de carga de 1,5 toneladas cubría solo las necesidades de alimentos, incluso no del todo. No es divulgado por los historiadores cuáles fueron las 100.000 toneladas de otras mercancías traídas en el primer invierno, pero no se cubrieron las necesidades de la industria, miles y miles de toneladas. La industria tuvo que detenerse. Pero las plantas siguieron trabajando y trabajando. Es un hecho. No se sabe de dónde provino la energía adicional, probablemente suministrada por los alemanes. Tampoco está claro de dónde provinieron los recursos y cómo se enviaron los productos terminados. Al mismo tiempo, el comando alemán solo tuvo que destruir 5 centrales eléctricas al comienzo de la guerra y una después de enero, en 1942, que eran bien visibles para los correctores de fuego de artillería por el humo de las tuberías para paralizar completamente toda la actividad de la ciudad. Se trata de otra falta de atención accidental. No está absolutamente claro por qué los tanques de 713 no resolvieron el problema del levantamiento del sitio de Leningrado, porque al comienzo de la guerra solo había unos 636 tanques KB. Y estos tanques no fueron penetrados por armas alemanas. El uso simultáneo y masivo de estos tanques habría sido capaz de penetrar cualquier defensa con el apoyo de 3.000 cañones. Y al comienzo de la guerra teníamos solo 1.928 armas. Incluso en ausencia de la austeridad de municiones, esta cantidad de tanques y artillería debería haber sido suficiente para hacer retroceder a los alemanes incluso hasta la frontera. Muestra este ejemplo la ausencia de toda lógica en nuestro enemigo, en esta guerra, en este sitio, en el mando y la compleja violación de la ley de conservación de la materia y la energía en la realidad histórica. Todavía tenemos que lidiar con la historia de la Gran Guerra Patriota. Hay muchos momentos incomprensibles. No está claro con qué tipo de armamento las tropas alemanas destruyeron alrededor de 20.000 de estos tanques en el invierno de 1941, mientras que ellos mismos tenían solo 4.171 tanques. Es incomprensible cómo se perdió otra gran parte de los 104.840 tanques y producidos durante la precisa guerra, siendo la mayoría
de los tanques reparados y devueltos al combate más de una vez. Tales pérdidas se registran solo una vez en la historia real, durante la guerra árabe-israelí de 6 días, cuando las tropas de Israel destruyeron casi 2000 tanques. Si las fábricas hubieran estado paradas en Leningrado por falta de materias primas y suministros, todo habría sido comprensible. Después de todo, era el bloqueo y lo principal era traer alimentos y luego pensaríamos en la producción. Pero en un momento en la que la gente se moría de hambre, se movía y se congelaba con sus familiares, no está claro de dónde se fabricaban las materias primas, las herramientas y los ensamblajes para las plantas. Los cañones de tanque se fabricaban en la planta de Motobilikinsky en Perm y hasta febrero de 1942 era la única planta que producía tanques y cañones navales y electricidad para la producción, y los productos fabricados se transportaban al continente. Es imposible explicar esto con cuentos de hadas y mitos. Los habitantes de Leningrado, como los habitantes de todo el país, realizaron una hazaña inconcebible. Muchos de ellos dieron su vida en las batallas por la patria. Muchos murieron de hambre en Leningrado. Acercando la hora de la victoria, la hazaña de Pavel Korchagin palidece en comparación con los esfuerzos diarios de los heroicos defensores y heroicos habitantes de la ciudad sitiada. Al mismo tiempo, los cálculos elementales muestran que mucha información simplemente se oculta, lo que hace imposible explicar el resto. Da la impresión de una traición global, de que todo el bloqueo fue organizado deliberadamente para matar a la mayor cantidad de personas posible. Llegará el momento y los verdaderos culpables serán descubiertos y condenados incluso en ausencia. La falsa oposición es el juego más antiguo de todos. La invasión alemana de Rusia se interpretó de manera muy parecida a la falsa guerra napoleónica con Rusia en 1812. Sin embargo, siempre es real para los hombres en las trincheras. Me despido. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.